Le trae la sopita, Agustín. La llevo para allá. Esta la hizo Mónica, ¿yo? Por ahí se oye una sopita y unas cucharillas. Ok, muchachos. Bueno, vamos a comenzar con la tercera sesión. Recordemos que algunas cosas de la segunda y primera vamos a enlazarlas para abrir camino a esta escena donde va a tener lugar, bueno, un encuentro más abierto y sistemático con el surrealismo en el caso de Walter Benjamin. Título de esta primera parte, el árbol totémico de los objetos, bueno, tomando una frase del propio Benjamin refiriéndose a la relación de los surrealistas con los objetos, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer un pequeño repaso de lo que llevamos visto para ponernos al día y enlazar algunas cosas que puedan haber quedado no anudadas o sueltas. Estos textos, si yo no los leo, ustedes no lo pueden leer después en la grabación. Tengo que leerlos para que queden grabados, ¿verdad? ¿Sí? Contestadme, por favor. Bueno, sí, no profe. importa. Ah, ok, dale. Adelante, pues. Gracias a la revisión de un importante grupo de cartas escritas por Walter Benjamin durante el proceso de organización del llamado Proyecto de los Pasajes, cartas dirigidas principalmente a dos de sus más fieles corresponsales, Theodor Adorno y George Scholem, su amigo de juventud, y gracias además a los testimonios biográficos de este último a propósito del filósofo en Historia de una amistad, nos hemos ido empapando progresivamente del aroma y de la atmósfera intelectual y afectiva que rodearon el surgimiento de la idea de escribir un libro sobre la prehistoria de la modernidad, tomando como escenario global la ciudad de París y como centro focal los pasajes parisinos en el momento en que estos comienzan a desaparecer bajo el empuje de la reforma urbana de la ciudad emprendida por su prefecto, el barón de Haussmann. Desde un principio, Benjamin señaló a sus dos interlocutores que la primera chispa de ese proyecto estalló en su imaginación mientras leía El campesino de París de Louis Aragon. El proyecto nace pues ligado a uno de los libros capitales del surrealismo y sellará un pacto ritual con el movimiento a través del subtítulo que le servía de pedestal, un cuento de hadas dialéctico. En esta conjunción entre la persecución de lo maravilloso y la exploración sistemática del soñar y de los sueños y la perspectiva materialista de la historia, se define todo un programa filosófico y político en el que no deja de surtir efectos el trasfondo metafísico y teológico del pensamiento de Benjamin anterior a 1925. En los textos que hemos aportado para esta situación temporal de los inicios del proyecto de los pasajes orbita alrededor del año 27, que es donde se han escrito las cartas a Scholem, es el momento que él recuerda en Historia de una amistad, y es el momento quizás en que después de haber leído El campesino de París, que aparece publicado en el año 26, Benjamin comienza a conectar ese viejo deseo de escribir una prehistoria de la modernidad, elegir a París como centro de escenario global, como digo, de esa exploración, y precisamente al leer El campesino de París, con toda la travesía que hace el protagonista por el pasaje de la ópera y lo que tiene lugar en esa travesía en relación con ruina dentro de esos depósitos de mercancías que han quedado en desuso, que están a punto de ser destruidos,
Allí encuentra entonces dentro de París el centro focal de, de la organización de ese intento de escribir una filosofía de la modernidad o una historia filosófica de la modernidad. Después de hacer una breve cala en Oniro Kitsch, ese breve artículo muy hermético que Benjamin escribe en 1925, es decir, contemporáneamente a la escritura de Calle de Dirección Única y del final de su gran trabajo sobre el Trauerspiel alemán, es decir, que es un año decisivo de giro, de cruce entre una tradición literaria que él viene manejando, de perspectivas teóricas y filosóficas, de raigambre más bien metafísica, hacia una nueva perspectiva que podríamos llamar materialista, ¿verdad? Que va a empezar a organizarse a partir, como ya lo dijimos, el año 1924, que es el año de conocimiento de Ascalasis, la comunista rusa, que lo va a iniciar de alguna manera en la aventura de la teoría del comunismo o del materialismo dialéctico. Es interesante pensar de la peculiaridad y la singularidad de la historia de Benjamin, de su vinculación con las ideas, como están atravesadas en muchos casos por el afecto, no solamente por el afecto, sino por el erotismo. Y es sintomático que su primer contacto, digamos, revelador, como una especie de epifanía sobre el comunismo, tiene que ver con su enamoramiento de esta revolucionaria rusa. Luego, como hemos dicho también, la amistad con Bertolt Brecht posterior va a afianzar un poco este primer impacto con las ideas del comunismo en un momento en que en Rusia se estaba consolidando el proyecto revolucionario bolchevique. Y bueno, ese va a ser un elemento de magnetismo para la fascinación o la preocupación de Benjamin sobre los aspectos históricos y materiales de la vida moderna. Eso va a ser, como lo acabo de decir hace un rato, la convivencia, no digamos que sea conflictiva, pero sí antagónica y muy productiva, por otra parte, entre lo que tiene que ver con lo fantástico, lo maravilloso, lo imaginario, la ebriedad surrealista y este nuevo contacto o este contacto inicial con el mundo de la teoría materialista de la historia. Bueno, después de hacer esa breve cala en ese texto en el que habla sobre el sueño en los surrealistas y la relación con las cosas que han perdido su valor, que se han banalizado en el transcurso del tiempo, y la relación entre sueño y kitsch. Y además de apuntar algunos aspectos de la aventura interpretativa de Aragón al recorrer el pasaje de la ópera en 1924, un año antes de ser derrumbado, expuesta en el cuerpo principal del Paisano de París. Ya es hora pues de entrar de lleno en el ensayo fundamental que nos permite involucrar a nuestro filósofo con el movimiento hasta el punto de habernos atrevido a considerarlo como otro de los surrealistas. Ese texto es el surrealismo, la última instantánea de la intelectualidad europea, publicado en 1929. Pero antes, anudemos algunos hilos de lo que hasta aquí hemos dicho sobre los pasajes como epicentro de una exploración arqueológica de los orígenes de la modernidad.
En uno de los esbozos preliminares del proyecto, como vimos, Benjamin afirma que deberíamos considerar a los pasajes como el molde donde se fundió la imagen de la modernidad. Como molde, el pasaje es el encofrado de hierro y cristal, digamos, donde se fragua el novísimo pasado de la modernidad durante el siglo XIX. Benjamin afirma que en virtud de esta particularidad, el pasaje es el último asilo de las maravillas de la prehistoria de lo moderno. El pasaje como molde, el pasaje como encofrado donde se fragua el pasado novísimo, digamos, esta adjetivación del pasado que parece contradictoria, una suerte de oxímoron, ¿verdad? Donde se fragua el pasado que es muy nuevo. Esto tiene consecuencias teóricas para pensar la propia dinámica de la historia en la modernidad o la dinámica del tiempo en la modernidad, ¿verdad? El fenómeno, vamos a llamarlo así, de que en la modernidad dominada por la dinámica del mercado, la novedad caduca rápidamente. Y la novedad que se convierte en pasado es tan reciente que el pasado parece nuevo de lo cercano que es todavía al presente. Si ya, ahorita voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo remoto, ¿verdad? Y cómo lo remoto en la modernidad tiene un carácter muy peculiar, porque la distancia entre el presente y lo remoto es brevísima, solo que la acelerada reposición de la mercancía y la conversión de lo nuevo en antiguo casi inmediatamente hace que esta frase de Benjamin tenga sentido. Lo que se fragua ahí es un novísimo pasado que queda encerrado. Fíjense que los pasajes empiezan a construirse a finales de la primera década del siglo XIX y van a desarrollarse durante la primera mitad. Y luego, cuando en el Segundo Imperio el barón de Haussmann empiece a remodelar París para convertirla en una gran ciudad, esos pasajes van a ir desapareciendo. Y es precisamente en esos pasajes, que son lugares amenazados, ya en la época en que Aragón escribe El paisano de París, atravesando el pasaje de la ópera, este pasaje será derrumbado el año siguiente. Y bueno, es precisamente en ese momento de peligro, como dirá Benjamin en alguna de sus tesis sobre la historia, en el momento de peligro, en ese cruce entre algo que se va a destruir y no se sabe lo que lo va a sustituir, ahí se encuentran como una dinámica de limen o de borde que es muy rica en síntomas, en indicios para pensar el fenómeno histórico. Bueno, ya vamos a ver entonces cómo el pasaje contiene, o ya lo hemos empezado a ver, cómo el pasaje contiene estas posibilidades de encuentro con lo más antiguo, apuntando hacia lo posible o lo venidero. En cualquier caso, en el pasaje quedan acumuladas las maravillas que fueron novedad en la primera modernidad. Es decir, la modernidad construye su propio pasado de manera violenta. No es el pasado sosegado de acumulaciones de siglos que tenía la historia en la antigüedad. La modernidad cambia el ritmo de la acumulación de acontecimientos y de productos y bueno, lo que antes era nuevo inmediatamente se convierte en caduco, viejo, desplazado. En este sentido, el pasaje debe considerarse como el escenario propicio y propiciatorio
para la exploración arqueológica de las ruinas de la primera modernidad. Archivium y arqué, depósito, asilo y origen remoto de la modernidad, tal sería una posible caracterización sintética del pasaje como objeto de culto intelectual. Con el uso del adjetivo remoto, en este caso, quiero aludir al hecho de la caducidad acelerada de los objetos y los hechos en el tiempo moderno, en el cual los orígenes son ya remotos en el breve transcurso en el que lo viejo es desplazado por lo nuevo en una dinámica imparable. La proximidad remota del origen de la modernidad permite leer en sus ruinas prematuras los rastros de su perdido significado inicial. Fíjense, creo que vamos accediendo ya de manera más clara, si se quiere y si se puede, de lo que significó realmente para Benjamin el pasaje como foco de su investigación sobre los orígenes de la modernidad capitalista. Es precisamente porque allí se han depositado las huellas o se pueden perseguir los residuos, las supervivencias, los escombros de esa primera modernidad que además está muy cercana. Fíjense, no ha pasado apenas un siglo de que esos pasajes estuvieron en vigencia y que lo que allí se vendía y se comerciaba, se vivía, los teatros, los cafés, bueno, los lugares de citas, porque también había burdeles, y bueno, todo lo que allí ocurría, ese mundo en pequeño, ese mundo encapsulado, que tuvo su esplendor, bueno, en menos de un siglo se convirtió en ruinas. Y la modernidad traspasó ese primer nivel de su configuración y se expandió de otra manera por la ciudad mediante otro tipo de operación arquitectónica y urbanística, nuevos materiales, nuevas competencias tecnológicas, nuevas necesidades del consumo, el cambio y el crecimiento de los consumidores, la masificación del consumo, la conversión del turismo, por ejemplo, en una industria, el viaje se convierte en una empresa industrial también. Todas esas cosas, ¿verdad?, van a trastornar en lo que sería ese momento idílico de la primera modernidad industrial, donde con cierta ingenuidad, tanto en los pasajes como en las exposiciones universales, las grandes sociedades, los grandes centros de producción y de investigación tecnológica mostraban sus adelantos en las máquinas, en las formas de producción, en las formas de higiene, inclusive la moda, ¿verdad? El desarrollo del vestido, de la fabricación de calzado, de utensilios y accesorios. Es decir, todo lo que el mercado podía ya incorporar a su dinámica de producción y consumo. Entonces, ese lugar es donde quedan las ruinas de la primera modernidad, llamó ruinas prematuras, precisamente porque apenas en un siglo ya son ruinas. Es decir, todo lo que duró Roma antes de arruinarse, y las ruinas romanas que fueron un referente para el arte romántico, bueno, tenían una calidad de antiguas que era, digamos, temporalmente grande, mientras que la ruina moderna es de ayer tarde. Si uno podría decir que ya los zapatos que pasaron de moda, que estaban de moda el año pasado, son ruinas, pero son ruinas prematuras, ¿verdad? No quita que la moda vuelva a recuperar esas ruinas y las vuelva a poner en vigencia, pero ese es otro aspecto también
de las perversidades del mercado. En cualquier caso, Benjamin tenía que encontrar entonces allí un depósito maravilloso de rastros. Por eso hablo de un archivium, el sentido romano del archivo, de donde se depositan los documentos, y él mismo habla de asilo, ¿verdad? El pasaje como un asilo donde quedaron depositadas, como congeladas en el tiempo, esas primeros adelantos de la tecnología industrial moderna, ¿verdad? Y bueno, al mismo tiempo la idea del arqué, del origen primitivo de la cultura, de una sociedad, de una religión. Bueno, aquí el arqué, el origen remoto, o sea, el arqué de una cultura, a veces se pierde en la llamada noche de los tiempos. No se sabe dónde es el origen, pero en el caso de la modernidad, ese arqué es verificable, está allí, casi que presente, sobrevive a la caducidad, a su propia caducidad, porque las cosas no se desintegran, sino que permanecen allí de alguna manera encapsuladas, ¿verdad? Allí se quedaron detenidas en el tiempo. Uno podría decir también que el pasaje es una cápsula de tiempo, ¿verdad? Bueno, en esa cápsula de tiempo vino a leer, por ejemplo, el arqueólogo, ese arqueólogo vagabundo, que es el personaje de Aragón, que atraviesa el pasaje de la ópera y bueno, va encontrando aquellos restos de lo que fue el esplendor de una modernidad que él mismo no vivió, ¿verdad? Entonces actúa perfectamente como arqueólogo, tratando de ver en esas cosas lo que él llama una nueva mitología, la mitología de lo moderno. Ahí comienza un mito de lo moderno en esos residuos de la primera modernidad, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos esa peculiaridad de un tiempo superado que quedó encapsulado, una cápsula del tiempo. Dicho de otro modo, lo remoto moderno es tan próximo que todavía resuenan en él las vibraciones de lo distinguieron en su origen. Lo nuevo que caduca, no hay que olvidar el modo como la moda y la muerte están vinculadas en el imaginario moderno, la moda y la obsolescencia acelerada de los objetos y los usos y costumbres, la reposición constante de la mercancía, el aparato triturador del mercado. Es decir, que el mercado es también una gran máquina de producción de ruinas. Uno puede decir la modernidad es una fábrica de ruinas. Podríamos decir de este modo que la historia de la modernidad es una continua y prolongada acumulación de ruinas, y esas ruinas son mercancía. Y esos son los que podríamos llamar con Benjamin los objetos totémicos que vamos a encontrar en esos especies de santuarios donde la modernidad adquiere un carácter legendario, mitificable, ¿verdad? Tal como lo expone también con mayor belleza, digamos, Aragón. En muchos sentidos, pues, lo que se propuso Benjamin, siguiendo el modelo del paisano de París, que atraviesa el pasaje de la ópera en 1924, fue leer las ruinas de la primera modernidad en los yacimientos arqueológicos de los pasajes. El paseante que atraviesa el pasaje de la ópera en el libro de Aragón actúa como el arqueólogo que recorre y explora los yacimientos de la antigüedad moderna. Así que siempre esta asociación resulta un poco inquietante, la antigüedad moderna. Ya en el principios del siglo XX podíamos hablar de una antigüedad moderna. Las cosas nuevas del siglo XIX, cubiertas de polvo, se convierten en esfinges que nos plantean enigmas y nos invitan a leer sus misterios y tratar de entenderlos.
Así se construye una nueva mitología, la conversión legendaria y fantasmagórica, también supersticiosa, de las novedades que la caducidad acelerada de la mercancía convirtió rápidamente en ruinas, escombros del implacable mercado, en mitos, los primeros mitos de la modernidad. Interrogar a esos objetos caducos, convertidos en esfinges enigmáticas, es hacer de los pasajes, como propone Aragón, nuevos Éfesos, lugares de peregrinación para la revelación de los nuevos oráculos donde hablan las sibilas del misterio de lo moderno. Y aquí yo me estoy contagiando un poco de las tensiones alegóricas del discurso de Benjamin, que siempre usa imágenes para explicar fenómenos, incluso con más vuelo que el propio Aragón. Pero la idea de los Éfesos es de Aragón, ¿verdad? Es decir, los lugares donde se va a escuchar la revelación que dan los oráculos, ¿verdad? Mediante sentencias misteriosas, las sibilas que proporcionan esa, esos datos que hay que utilizar para, bueno, para seguir la vida o para encontrar la explicación de algún fenómeno, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el propio Aragón contribuye a esa mitificación de la primera modernidad, a crear esa mitología eh, que está muy cercana. Fíjense, la mitología greco-latina se formó, digamos, en épocas remotísimas, ¿verdad? Y luego viene a aflorar en qué sé yo, eh, eh, en la literatura, en la gran literatura clásica griega del siglo sexto, séptimo, sexto, quinto, la Grecia de Pericles, y bueno, donde aparece Homero y donde aparecen los grandes trágicos, pero toda la mitología de la que viven y se alimentan esos textos, ¿verdad? Esos textos literarios eh, tienen una fuente remotísima de historias, de narraciones, de aventuras y de imaginaciones arcaicas de lo divino, de lo sagrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros, Aragón está proponiendo que ya podemos leer en esos cofres, en esos encofrados donde quedó encapsulada la primera modernidad en sus objetos sacados de, sacados de circulación, eh, podemos leer algo misterioso porque se han convertido en enigmas para nosotros. Cuando eh, nosotros sigamos un poco la deriva de Breton, el Nadja, el otro libro fundamental para entender el vínculo de Benjamin con el surrealismo, además del Paisano de París, veremos esa relación de los objetos como esfinges, como fetiches, tal como lo dice Benjamin, para los surrealistas, en particular para Breton. Cómo están los surrealistas en relación con las cosas, con los objetos, la fascinación por las cosas cuyo uso se desconoce, que no se sabe para qué sirven, y que llaman la atención precisamente porque tuvieron algún uso, fueron importantes en el momento en que se inventaron y se pusieron en circulación, y de pronto en muy poco tiempo han perdido de tal manera su funcionalidad que no se sabe ni siquiera qué son o para qué sirven. Y ahí está como algo que llama la atención de Breton cuando atraviesa los mercados de pulga o recorre París en busca de asociaciones inesperadas entre un objeto y una persona, una mujer, un aviso económico o un aviso en una tienda, cualquier tipo de vínculo azaroso que en la deriva de la travesía de la ciudad
crea como conmociones espirituales reveladoras de algo, ¿verdad? De algo imaginario, de algo potente desde el punto de vista del pensamiento de un hombre, como lo decía el manifiesto surrealista, de un hombre que alcanza el dominio de todas sus plenitudes sensuales, intelectuales, sexuales, ¿verdad? Por todas las líneas por las que pasa la utopía surrealista de una reivindicación de lo humano en su más amplia concepción, digámoslo así. Bueno, entonces, con Aragón, Benjamin también se deja, digamos, contaminar. Bueno, él mismo lo llama un modelo para su proyecto, ¿verdad? No solamente que los pasajes son el molde donde se fragua la modernidad, sino que el paisano de París es el modelo a partir del cual él quiere organizar también su exploración de la prehistoria de la modernidad. Bueno, dicho todo esto, una frase más sintética nos haría decir que en el pasaje la mercancía adquiere ese auténtico estatuto de fetiche. Ustedes están cansados de escuchar la expresión fetichismo de la mercancía, ¿verdad? Esa es quizá una de las frases más repetidas del discurso marxista en el Capital, en el famoso capítulo apartado cuarto, me parece, de la primera parte, donde, bueno, Marx trata de definir qué es la mercancía y le parece que es una cosa fantasmagórica, que es material pero inmaterial al mismo tiempo, que actúa como un fetiche para los pueblos primitivos, ¿verdad? Y bueno, aquí están mezclados unos elementos que son fundamentales también para el encuentro entre el surrealismo y el materialismo en el caso de Benjamin. O sea, el fetichismo de la mercancía como un elemento del que se pueden derivar efectos revolucionarios. Ese es quizás el punto fundamental de la liaison entre materialismo y surrealismo en Benjamin. ¿Qué dicen o qué proporcionan, qué información proporcionan esas cosas fetichizadas, convertidas en pequeños ídolos? Y por eso la relación también con el kitsch, con la banalización de los objetos que no se sabe su uso y que se invisten de unas propiedades que pueden ser fraudulentas, ¿verdad? Por eso le interesa, fíjense, no la cosa nueva, el adelanto, sino lo que está plagado de huellas de la corrosión misma del tiempo, de la modernidad. Bueno, el fetiche adquiere su relevancia inevitable en el pasaje. Los surrealistas, escribió Benjamin en Oniro Kitsch, están menos sobre la huella del alma que sobre la huella de las cosas. Fíjense, en el matorral de la prehistoria buscan el árbol totémico de los objetos. La suprema mueca de este árbol totémico es el kitsch. Entonces, siempre Benjamin trabajando con imágenes, pensar el matorral de la prehistoria. Los surrealistas buscan en el matorral de la prehistoria el árbol totémico de los objetos, es decir, están menos interesados en las cuestiones anímicas o psicológicas que sobre lo material, las cosas, los objetos, lo que nos pueden decir o nos dicen los objetos. Los pasajes pueden ser considerados una suerte de matorral de la prehistoria de la modernidad, en otras palabras, un vertedero, un enorme cementerio de mercancías ruinosas. En los objetos se convierten, en ellos, los objetos se convierten en fetiches o en tótems de una antigua adoración superada.
Lo que queda como residuo del esplendor original de esos objetos se convierte en kitsch. La obsolescencia conduce a la banalidad, la antigua novedad ha perdido vigencia y su presencia se carga no solo de polvo, sino de un inquietante aire de impostación, de simulacro. Los objetos kitsch son objetos sobre los que pesa la historia de su propia decadencia y la inadecuación de su utilidad y su significado a las nuevas dinámicas del mercado como cosas afectadas en el doble sentido de la palabra, heridas, vapuleadas, gastadas, pero también afectadas, es decir, sentimentales, falsas, triviales, predecibles. Bueno, con esto me parece que hacemos un buen resumen, al menos provisionalmente, de lo que venimos adquiriendo a lo largo de nuestras 2 primeras sesiones, afianzando las razones por las cuales el vínculo con el surrealismo es tan importante para el desarrollo de el proyecto de los pasajes y de la historia, la prehistoria de la modernidad que Benjamin emprende precisamente a partir del año 27. Bueno, en el proceso de construcción de ese gran andamio inconcluso, ese gran esqueleto o esa gran osamenta de vínculos extraños, que es el libro de los pasajes, aparece este texto que es, digamos, a diferencia de Onirio Kitsch, que es un texto muy corto y muy hermético, es un texto más divulgativo, aunque en el caso de Benjamin no es posible nunca encontrar un texto, digamos, que comercie con la facilidad o la disposición elemental o nunca trivial de una idea, de un fenómeno. Es decir, siempre los ensayos de Benjamin están llenos como de dobles capas o triples capas de conceptos simultáneos. En muchos casos hay entonces que, ¿cómo se dice? Escarbar con cuidado para poder entender zonas del ensayo que no resultan claras a primera vista. Y hay zonas que, bueno, finalmente uno renuncia a entender. Bueno, el ensayo de Benjamin se ha publicado en una revista berlinesa y de alguna manera es, bueno, una forma de presentar en Alemania lo que está pasando en Francia con este movimiento. Él comienza como disponiendo su situación frente, como alemán, como filósofo alemán, frente a lo que está ocurriendo en Francia. Dice, las corrientes espirituales pueden alcanzar una pendiente suficientemente agudizada como para que el crítico edifique en ellas su central de fuerza. Esta pendiente la que produce en cuanto al surrealismo la diferencia de nivel no está junto a la fuente. Y esa es su suerte, está en el valle y puede calcular las energías del movimiento. En cuanto a Alemán, está ya hace tiempo familiarizado con la crisis de la inteligencia, o dicho más exactamente, con la del libertad frenética, qué libertad frenética se ha despertado por salir del estadio de las eternas discusiones y llegar a cualquier precio a una decisión de Benjamin y el veneno de la pulsión revolucionaria, llamémoslo así, que le inculca en principio a Ascalasis,
va ya en el año 29 a cuajar en una disposición de Benjamin a leer el surrealismo desde una perspectiva ya no mágica, ya no onírica, buscando los valores místicos o maravillosos del surrealismo, sino precisamente lo que en él hay de potencia revolucionaria. En un momento en el que el propio surrealismo está dando un viraje político dentro de su fila, bueno, siempre por la dinámica dominante de Breton, ¿verdad? La liaison con el Partido Comunista francés. Amigos, hay interferencias. Si cierran los micrófonos, por favor. Ok. Lo que dice Benjamin con respecto al surrealismo, con su posición como europeo, como crítico, frente a lo que ocurre en Francia. Es decir, la diferencia de nivel que hay entre el surrealismo en Francia y lo que ocurre en Alemania. Y ese desnivel, él no se encuentra, fíjense que aquí está haciendo una crítica, quizás a un modelo de crítica, que es, por ejemplo, la crítica que para dar cuenta de un objeto va a la fuente primera del problema y hace primero un catálogo de esas referencias antes de entrar en el problema. Él obvia todas esas, se puede dar el lujo de obviar todas esas precedentes, porque él no está junto a la fuente del surrealismo, de esa corriente espiritual, pero él está en el declive que se establece culturalmente entre Francia y Alemania. Y es allí, en ese declive, en ese valle, en el que se conjugan las dos inclinaciones que tienen una diferencia de nivel, donde se produce el choque o el encuentro donde él encuentra energía. Es decir, lo está explicando de una manera muy física, pero que también recuerda una imagen que él ya conocía sin duda, que maneja y que construye hermosamente Baudelaire en el Spleen de París, que precisamente la idea de que en la multitud, el vagabundo callejero, el hombre que atraviesa la ciudad sin objeto, encuentra una fuente de energía anímica muy potente, ¿no? De alguna manera también en ese desnivel se produce un choque de fuerzas contrarias que activa un chispazgo energético y puede entonces ver las energías del movimiento, es decir, no sus orígenes, porque él va a hacer un repaso, ¿cierto?, de los orígenes muy sucinto, pero lo que le interesa es cómo esas fuentes alcanzan una ebullición, una efervescencia en el estado ya de caída y de choque, ¿verdad?, en ese desnivel, para entender lo que promete el surrealismo como un movimiento, que ya no es exclusivamente, y eso es lo que le interesa a Benjamin, ya no es exclusivamente un movimiento estético, ¿verdad?, sino un movimiento político, que no solamente un movimiento en busca de los vínculos del hombre con el inconsciente, con la imaginación, con los sueños, con lo maravilloso, con el erotismo, sino, ¿verdad?, una vinculación del hombre con la transformación del mundo, la transformación de la sociedad y el compromiso político con una determinada orientación de participación en los hechos históricos, ¿no? Benjamin no traspasó las fronteras de este planteamiento teórico, ¿verdad? Porque nunca
fue activista ni participó en ninguna, digamos, campaña de actividad política concreta. Bueno, no podía hacerlo tampoco en Alemania porque estaba execrado en cuanto pensador judío, y por supuesto en Francia tampoco, puesto que era un extranjero, ¿no? En cualquier caso, no sabemos hasta qué punto esta aspiración a encontrar las energías revolucionarias del surrealismo en su manera de operar con las imágenes. Benjamin quería encontrar un modelo para pensar la revolución, pero pasar del pensamiento a la acción fue algo que él declaró en este ensayo y que propuso como una de las cosas que hay que todavía exigirle al surrealismo, pero él tampoco la pudo cumplir ni la cumplió. En todo caso, está allí planteada como una posibilidad, ¿no? Él está defendiendo el surrealismo más que como un fenómeno estético, como un fenómeno político. Lo cual no quita que el elemento estético sea fundamental, ¿verdad? Y su primera fascinación es una fascinación por la belleza de los textos surrealistas. En un tiempo, dice más adelante, un poquito después de resumir algo de la historia del surrealismo, en un tiempo, 1924, en que la evolución no se preveía todavía, fíjense, la evolución del surrealismo, él no está en las fuentes del surrealismo, los prolegómenos de las primeras reuniones que anteceden la escritura del primer manifiesto, que es el año 24, que todavía ahí no hay trazas de esa pulsión revolucionaria, llamémoslo así, o en todo caso, la pulsión revolucionaria tiene un carácter mucho más amplio que el mero enfoque hacia una determinación ideológica específica. Pero es cierto, él lo sabe, que aunque no estaba esa prevención sobre la revolución, Aragón, en su Ola de Sueños, que es el libro anterior al Paisano, que es como unas memorias de lo que fue la fundación del surrealismo, en su Ola de Sueños, la sustancia imperceptible, marginal, en la que originalmente se fundaba el embrión dialéctico que se ha desarrollado en el surrealismo. Fíjense la cantidad de metáforas que todo el tiempo está usando. Es decir, que en ese primer surrealismo, el de los orígenes, de que pone en escena Aragón en Vague de Red, está enfundado el embrión dialéctico que se va a desarrollar después. Entonces vale la pena leer las fuentes, pero porque ellas encierran un embrión dialéctico, ¿verdad? Entre las fuerzas del inconsciente y la fuerza de la lucha revolucionaria. Él va, ahora dentro de un rato, él va a abordar el problema de la ebriedad y lo que la ebriedad del éxtasis, la ebriedad del éxtasis surrealista puede tener de revolucionario. Si no, él no le interesa, ¿verdad? Le interesa en la medida en que puede rescatar de allí las energías para la revolución. Bueno, la imagen a mí me gusta mucho de un embrión dialéctico que se ha desarrollado allí y va a salir ahora, precisamente en este momento, porque no cabe duda de que el estadio heroico del que Aragón nos ha legado el catálogo de personajes se ha terminado. En el año 29, donde Benjamin está escribiendo esto, sí, ya el tiempo heroico, mítico del primer surrealismo, ha pasado a un segundo plano, como intentaba decirle hace un rato.
es el momento en que va el viraje hacia el comunismo, en el que hay vínculos específicos de personas como Aragón, el propio Breton, en relación con el Partido Comunista Francés, y bueno, sí, como diríamos, el giro del surrealismo hacia la revolución. Ahí ya, bueno, la propia, como le hemos dicho otras veces, ellos hablaron de revolución surrealista. El surrealismo es una revolución antropológica en todos los niveles de la experiencia humana, no solamente política ni de toma del poder, ¿verdad? No tienen ese sentido, ningún carácter de secta, de militancia política con fines de conquistar el poder. En principio no lo fue, ¿verdad? Pero en ese momento original se encierra la posibilidad de eso, que sería una conexión con lo político, que luego se va a realizar precisamente el año 29, ¿no? Que es cuando el pase de la Revolución Surrealista, que es el nombre de la revista que ellos sacan, la primera revista, va a cambiar hacia el surrealismo al servicio de la revolución. Así que es muy distinto hablar de la revolución surrealista, que es una revolución antropológica, como dije antes, en la que hay un énfasis marcado en lo estético, y decir el surrealismo al servicio de la revolución. Es completamente distinto, ¿verdad? Y esto es algo que arman los propios surrealistas. Esto va a ser uno de los, como también lo hemos insinuado anteriormente, una de las razones de la primer gran cisma dentro del surrealismo, bueno, porque las diferencias que se van a producir por este viraje hacia la izquierda, digámoslo así, bueno, va a desencantar un poco a grandes mentes del surrealismo, entre las que habría que destacar de manera llamativa y fundamental la de Artaud, que es quizás uno de los surrealistas más fervientes de la época heroica, que creía a pie juntilla en el programa inicial de Breton y que se sintió traicionado por ese viraje a la izquierda, ¿no? Por esa metida en lo que él pensaba que era una actividad de la mente y del espíritu, tratando de encontrar las bases de una vida plena y absoluta, de una especie de éxtasis, y que él exploró también y siguió explorando por su cuenta, bueno, al engancharse en un programa político particular, en una identidad ideológica y en una, ¿cómo se dice eso? En una parcialidad política, destruía lo más bello del surrealismo, que era la amplitud y además la dimensión mística del surrealismo, ¿no? Que era libertaria y absoluta. En el caso de Artaud, la relación con las drogas, las pruebas, era también una forma de encontrar esa expansión absoluta de las posibilidades mentales y físicas del hombre, ¿no? Y él, bueno, para él el surrealismo estaba llamado a hacer esas cosas. Pero yo creo que a Breton, sí, Breton se asustó un poco en un determinado momento de la fuerza que había desencadenado en ese primer grupo de iniciados surrealistas. Por ejemplo, Robert Desnos, ¿verdad? Cuando se aficionó a la experiencia con los sueños, a la hipnosis, el sueño provocado, para luego sacar consecuencias de lo que decían sueños de Desnos, anotaba lo que decían,
o después lo que revelaba que había visto en los sueños. Esos experimentos sintió Breton que se le iban a ir de las manos y le dio un poco de miedo, creo. Y al mismo tiempo otras razones históricas, bueno, que hacen que el movimiento, él y Aragón fundamentalmente, vean la necesidad de cómo intelectuales en una época de crisis tuvieran también que participar de otro modo en la cultura de su tiempo, en la sociedad de su tiempo. Entonces, bueno, el surrealismo vira hacia la izquierda de una manera radical. Ahora, cuando Benjamin está escribiendo esto, está ocurriendo el cambio, ¿no? En tales movimientos, dice, hay siempre un instante en que la tensión original de la sociedad secreta tiene que explotar en la lucha objetiva, profana, por el poder y el dominio, o de lo contrario se transformará y se desmoronará como manifestación pública. En esta fase de transformación está ahora el surrealismo. Fíjense, salir de la situación de secta secreta, sociedad secreta, que es lo que en principio era el surrealismo, un grupo de amigos, ¿verdad? Bajo el comando de un líder, una sociedad secreta, una secta de iniciados a ciertos valores de relación con la vida, con el lenguaje, con la imaginación, de exploración de la psique, etcétera, etcétera. Y para Benjamin eso tiene que salir o evolucionar hacia un plano mayor, ¿no? Para él, ¿verdad? La sociedad secreta tiende a ser eh, individualista, ajena al deber, a los contratos, al orden social pragmático. Por eso es una sociedad secreta, ¿verdad? De alguna manera es un núcleo aislado de un grupo de miembros de la sociedad que decide desligarse de la sociedad. En principio, ese apartamiento del orden establecido es la pulsión fundamental de la vanguardia, pero dice Benjamin, no se puede quedar en ese estadio de conjura secreta, sino que tiene que abrirse hacia esa aplicación real de esa conjura, de lo que la conjura está proponiendo como revulsivo contra un orden, contra un orden insoportable, ¿verdad? El famoso malestar en la cultura que ha movilizado la mayor cantidad de levantamientos a lo largo de la modernidad. Las grandes sublevaciones, las grandes revueltas, entre las cuales la vanguardia es una, ¿verdad? Que a veces llega a los límites de participar en la lucha objetiva. Esta idea de la lucha objetiva es, por supuesto, influencia del materialismo, que está leyendo Benjamin en esta época, los libros de Lukács y compañía. Y llega un momento en que esos movimientos o salen a la escena pública y se comprometen o se desintegran. Y se transforman o se desmoronan como manifestación pública. Y aquí en parte tiene razón Benjamin, porque ustedes también lo saben, como todo movimiento de vanguardia, la potencia del movimiento de vanguardia en principio está en el impacto que provoca en la sociedad. Y ese impacto es efímero, de reacción frente al orden establecido que arrastra los manifiestos. Eso dura muy poco, porque una vez que se declara la ruptura, bueno, o hay que actuar en consecuencia, más allá de la declaración, y comenzar a cortar cabezas, digámoslo así, de manera muy, muy dura y muy literal, o si no, el movimiento se
congela, se petrifica, pierde toda efectividad combativa. Un poco eso, ¿no? Históricamente, creo que ese es un fatum de la vanguardia. La vanguardia tiene esa primera impulsión revolucionaria, de transformación radical de la sociedad por el camino del arte, y por otra parte nunca llega a expandir eso en acciones concretas, ¿no? De transformación social real. Entonces, bueno, esos movimientos tienden a desintegrarse. Creo que la palabra está bien. O se transforman en otra cosa, en movimientos que con otras estrategias para reivindicar además la posibilidad de sorprender, atacar, porque la modernidad tiene la capacidad de asimilar incluso aquello que se le opone, ¿cierto? Y las vanguardias que van contra el status quo de la modernidad burguesa, bueno, y rápidamente son asimiladas, y tendrían que reactivarse nuevas formas de ataque para que la vanguardia se mantuviese eficiente como contraste político y estético contra la realidad imperante, ¿no? Entonces, lo que le está pidiendo el surrealismo es casi que se convierta salga de ser una sociedad secreta para ser una sociedad de acción pública, activa, activista, y que participe en la lucha objetiva por el cambio, vamos a decirlo así. Es decir, que se comprometa con contextos polémicos sobre la situación política en Francia, por ejemplo, por defender el ideal comunista de lo que está ocurriendo en Rusia en ese momento. Cualquier tipo de cosa parecida a esta que trasciende el orden meramente, digamos, estético, conceptual, imaginario. Pero él piensa que en ese momento está el surrealismo, en ese momento de cobrar conciencia de su destino, que si no se abre a lo que él llama lucha objetiva, se va a petrificar. De alguna manera eso es lo que ocurrió, porque tampoco el surrealismo, a pesar de haber virado hacia la izquierda y llamarse la revista El surrealismo al servicio de la revolución, bueno, ninguno de ellos, salvo Aragón, que fue un militante cerrado, comunista, obcecado quizás, los demás, los pocos que permanecieron a las órdenes, digámoslo así, del Papa Bretón, no fueron ninguna figuras de efecto público sobre el orden social burgués en Francia, ¿no? Se quedaron siempre en el nivel del campo cultural y de las imágenes, las ideas y los gestos, las actitudes. Pero bueno, en todo caso, uno podría decir que esta es una exigencia un poco exagerada de Benjamin para los movimientos de vanguardia, aunque tiene razón desde un análisis objetivo de lo que ha sido la historia de estos movimientos. Es decir, que el surrealismo es prácticamente el último de los grandes movimientos de vanguardia, de la llamada vanguardia histórica. Ya en 1924, en 1929 precisamente aparece el segundo, el manifiesto del surrealismo, donde se va a dar ese viraje distinto a lo que fue el primer surrealismo. Bueno, él dice que este no es el lugar de acotar la experiencia surrealista en toda su determinación. Quien perciba que en los escritos de este círculo no se trata de literatura, sino de otra cosa, de manifestación, de consigna, de documento, de fraude, de falsificación, si se quiere, pero sobre todo no de literatura, ese sabrá también de lo que se habla literalmente, que de lo que se habla literalmente es de experiencias, no de teorías
ni mucho menos de fantasías. Es un gran error pensar que solo conocemos de las experiencias surrealistas los éxtasis religiosos o los éxtasis de las drogas. Opio del pueblo ha llamado Lenin a la religión, aproximando estas dos cosas más de lo que les gustaría a los surrealistas. Bueno, aquí hay un montón de sugerencias que no voy a poder explorar hoy, pero las vamos a explorar sin duda en la semana que viene. Fíjense, aquí está un poco defendiendo frente al público alemán lo que ya se puede haber formado una visión convencional del surrealismo, ¿verdad? Ya a la altura del año 29, después han pasado 5 años del manifiesto del 24. Esa imagen convencional atribuye al movimiento un peso estético, ¿verdad? Que esa, ¿cómo se dice? Exploración del inconsciente, de las fuerzas ocultas en el sueño, o también la experimentación con esa otra realidad, esa realidad alterna, que es la realidad de los éxtasis inducidos, de los éxtasis místicos o de los éxtasis inducidos, esa fascinación también por la locura, por los mecanismos de la locura, que amplían el radio de acción de la mente del hombre y de su sensibilidad. No es solamente eso, dice Benjamin, está todo el otro lado político, o sea que, bueno, manifestación, consigna, documento. Yo puse aquí de fraude. Benjamin dice bluff, en verdad, la palabra bluff. Pero bueno, no sé si cambiarla por fraude suena mejor o confunde más. Ustedes me dirán después. Bueno, de falsificación, si se quiere, pero sobre todo no de literatura. Eso no importa que lo acusen de fraudulentos, de falsarios, porque son unos impostores de la política, o unos rebeldes sin causa, o lo que queramos decir, unos sobresaltados arrebatados, ¿verdad? Sino que allí lo importante es que esos muchachos reunidos allí, en esa secta, en ese movimiento, no están hablando de teorías ni de fantasías, sino de experiencias. Es cierto que toda la teoría surrealista viene de experiencia, no es un pensamiento teórico, es el surrealismo no surge de ideas preconcebidas o de un análisis riguroso de ciertas instancias, sino de la propia experiencia de los surrealistas, de los jóvenes surrealistas que vienen de la tragedia de la Primera Guerra Mundial y que, como a todos los jóvenes que sobreviven a la guerra, bueno, les cambia de manera radical la manera de entender la vida y de vivirla. Y ahí es donde se cocinan todas las grandes vanguardias, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente como reacción a la gran desilusión y al gran trauma que provoca la guerra y el modelo económico y social y político que permitió la destrucción a gran escala que fue esa primera guerra del siglo XX. Bueno, en cualquier caso, los surrealistas de alguna manera trataron de responder a eso a través de un programa que tiene que ver con las experiencias personales de ellos con esa tragedia histórica y también de sus propias inclinaciones personales, digamos, los movimientos de vanguardia como sectas, dice Benjamin, pero también podemos pensarlos como pequeñas comunidades de amigos, o sea, que liga a los grupos artísticos, a los grupos de vanguardia,
bueno, la coincidencia afectiva, intelectual de un grupo de gente que se siente identificada, es decir, lo que podríamos llamar vinculada por afinidades electivas, ¿verdad? Y bueno, ahí hay unos muchachos inclinados a la poesía, al juego con el lenguaje, que venían de seguir, de qué sé yo, el modelo de un Apollinaire, etcétera, etcétera, que querían, bueno, precisamente ampliar el campo de experiencias de su juventud, eh, digamos, acorralada por los efectos de la guerra y de lo que ocurrió en la posguerra. Y entonces, bueno, es un movimiento que no surge de la teoría, sino de la propia experiencia. Y bueno, claro, a eso se somete, a esa experiencia, a una lectura que va a producir un pensamiento más o menos sistemático, la idea de una sobrerealidad, la conquista de una realidad ampliada, y eso se legitima con una cantidad de vínculos con la historia, de la filosofía, de la poesía, de la historia, de la utopía, ¿verdad? Ahí vemos en el primer manifiesto todos los vínculos del surrealismo con sus antepasados, ¿verdad? Y bueno, lo que surge como experiencia, a partir de la experiencia, adquiere consistencia también teórica, aparte de fantasía o idealismo, ¿verdad? Y por supuesto, una de las cosas que me llama la atención de los surrealistas es su exploración del inconsciente y de todos los accesos posibles al inconsciente. La inspiración religiosa, eh, el éxtasis producido por las drogas o los sueños inducidos mediante hipnosis para explorar el funcionamiento de la psique en los sueños hablados, por ejemplo, los dije antes, la gran capacidad de Robert Desnos para hablar dormido, y ellos anotaban lo que decía, las cosas que veía, etcétera, etcétera. Y además todos esos vínculos por rescatar todas aquellas formas no racionales en el sentido de la razón instrumental, pragmática, vamos a llamarla así, que han quedado obviadas en un mundo cartesiano, llamémoslo así en palabras muy vastas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la magia, con el azar, con eh, las supersticiones, los ritos, ¿no? Antiguos, oscuros, ¿verdad? Los maleficios, todas esas cosas que están alrededor de una vida racional, burguesa, productiva, obediente, eh, eh, sí, rentable, acumuladora de capital, etcétera, etcétera, los valores de la ciudadanía burguesa. Bueno, ellos tratan de explorar todo lo otro que tiene que ver con la ebriedad, ¿verdad? O tiene que ver con, sí, el éxtasis de las drogas. Y ahí están, bueno, otros modelos. El modelo de Baudelaire en Los paraísos artificiales, y muchos de ellos entraron de lleno en esa exploración, como el propio Artaud. Y bueno, esa era la imagen más o menos que se tenía de estos surrealistas, muchachos que están en busca de experiencias extrasensoriales o metempsíquicas, o como queramos llamarla, y él llama la atención de que no es eso solo el surrealismo, ¿verdad? Y bueno, recuerda la frase de Lenin, también súper conocida, que la religión es el opio de los pueblos, y religión y opio, dice Benjamin, las aproxima Lenin de una manera que, que no les gustaría demasiado a los surrealistas, porque ellos separan la experiencia con las drogas de la religión, es decir, tipo de éxtasis de otro tipo, ¿no? En cualquier caso, lo que vamos a ver es que
Benjamin encuentra en esa ebriedad, en ese éxtasis inducido, energías que hablan de la potencia revolucionaria del surrealismo. Y aquí él va a entrar en un tema fundamental para este capítulo, para esta escena de la relación con el surrealismo, que es el concepto de iluminación profana, que está ligado a la idea de religión y a la idea de éxtasis. Y dice que, bueno, vinculando lo que tiene que ver con esos éxtasis, la verdadera superación creadora del éxtasis religioso, de la iluminación religiosa, no está desde luego en los estupefacientes. Es una iluminación profana de inspiración materialista, antropológica, de la que el hashish, el opio u otra droga no son más que su escuela primaria, pero peligrosa, y la de las religiones es más estricta todavía. Bueno, aquí Benjamin también actúa como lo diríamos, como de alguna manera tratando de rescatar la iluminación que puede producir la droga o el éxtasis religioso en algo de carácter no sagrado, es decir, profano, contrario a la sacralización, de inspiración además materialista, es decir, una iluminación que sea como la epifanía de un conocimiento de la realidad humana, ¿verdad? No a través de la mediación de las drogas o del sueño o de la inmersión en experiencias transracionales, vamos a llamarlo así, sino de una manera objetiva y consciente. O sea, aquí él está sobreponiendo a la tensión, digamos, irracional, entre comillas, del surrealismo, el peso de una toma de conciencia objetiva, de que la iluminación no puede ser algo íntimo, algo privado, sino algo que trascienda el orden de la individualidad e involucre a la sociedad completa. Y que esa iluminación no es una iluminación inducida, no es una iluminación que viene del azar, del inconsciente, por decirlo así, sino de una operación estratégica de apoderamiento de los poderes de la iluminación para fines revolucionarios, políticos. Bueno, esa iluminación que él llama profana no siempre ha encontrado al surrealismo a su altura, a la suya y a la de él mismo. Es decir, no se ha encontrado a la altura de la idea de iluminación profana, ni a la del propio movimiento que en él encierra las posibilidades de acceder a esa iluminación que Benjamin llama profana. Entonces dice, escritos como el incomparable Paysan de París, de Aragón y la Natja de Breton, que son los que la denotan como fuerza, muestran en este punto sus deficiencias. Los caminos del surrealismo van por tejados, goteras, barandas, veletas, artesonados. Todos los ornamentos le sirven al que escala fachadas. Confesemos que además llegan hasta el húmedo cuarto trasero del espiritismo, pero no le oímos de buen grado golpear tímidamente los vidrios de las ventanas para preguntar por su futuro. Bueno, la clase se va a detener aquí porque no pude montar más textos. Lo que viene a continuación es un poco ver esto en lo que falla el surrealismo con respecto a la idea de una iluminación profana, más allá del éxtasis
la vinculación con el éxtasis religioso, la vinculación con el éxtasis de las drogas, ¿no? Los paraísos artificiales, digamos. Y por ejemplo, ya dan un primer indicio de que con los caminos del surrealismo van por los techos y se detienen en todas las cuestiones de los ornamentos, los laberintos, y que han inclusive llegado hasta el húmedo cuarto trasero del espiritismo. O sea, las experiencias de espiritismo, de invocación de fantasmas y ese tipo de cosas también fueron exploradas en el surrealismo. Y Benjamin considera esas exploraciones como infantiles, ya superadas por la situación histórica en la que viven esos hombres, que ya no son tan jóvenes como en el año 22 o el año 24. Y entonces les echa en cara que ese conocimiento de los edificios, de la ciudad, de los recovecos de la ciudad, les haya faltado golpear los vidrios de las ventanas para preguntar por el porvenir de eso. O sea que la mera descripción de la ciudad como laberinto, que es una parte importante de la Nadja. Nadja es el vagabundeo del propio Breton por París, su manera de alimentar la imaginación recorriendo lugares emblemáticos de la ciudad, y que de pronto en medio de esos vagabundeos se encuentra con ese personaje revelador, epifánico, misterioso, que es Nadja. Entonces, bueno, en la próxima clase les pido disculpas por esta media hora que les va a faltar hoy, y sin duda será repuesta en la próxima clase. No perderán nada de lo previsto para esta escena. Bueno, entonces terminamos acá, cerramos acá y nos volvemos a encontrar el miércoles para proseguir en esta escena y montarnos en la próxima, ¿verdad? París, capital del siglo XIX. Muchas gracias, Rafael. Nos vemos la semana que viene. Vale. Sí, excelente. Gracias, Vale, muchas gracias. Y bueno, entonces, bueno, les pido disculpas de nuevo y bueno,